¿Qué tal? Hoy vamos a explorar una idea, una que podría cambiar por completo la forma en que leemos la Biblia. A ver, ¿y si algunos de los libros históricos más famosos no fueran en realidad historias separadas? ¿Y si fueran más bien los capítulos de una sola y monumental epopeya? Bueno, esta es la pregunta que la verdad lo cambia todo, porque la teoría sugiere que, miren, en lugar de tener a un montón de autores escribiendo cada uno por su lado, hubo como una mente maestra, ¿no? Un editor de la antigüedad que fue tejiendo todas estas historias para contar una sola gran verdad sobre el ascenso y la caída de una nación. Y bueno, ¿de qué libros estamos hablando exactamente? Pues son estos 4: Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Ojo, que juntos forman un arco narrativo que es épico. Va desde la conquista gloriosa de la tierra prometida hasta la tragedia, pero desgarradora, de perderla. Y la teoría que los une a todos, de verdad, es revolucionaria. Ok, este es nuestro plan para ir desglosando todo esto. Primero, la idea de la épica oculta. Después, la teoría como tal. Veremos por qué se escribió, el debate sobre quién fue el autor y cerramos con el mensaje final, que es potentísimo. Perfecto, vamos a meternos de lleno. Para poder entender esta idea, lo primero es hacer un cambio de perspectiva. O sea, tenemos que dejar de pensar en estos textos como si fueran una biblioteca de libros sueltos, independientes, y empezar a verlos más bien como capítulos interconectados de una única saga. Y esta analogía que ven es clave. Piénsenlo. Un director de documentales no inventa la historia de la nada, ¿verdad? Lo que hace es recopilar material que ya existe, crónicas antiguas, leyendas que se contaban de boca en boca, archivos reales, y lo edita todo para contar una historia con un mensaje muy específico. Bueno, pues la teoría sugiere que un editor de la antigüedad hizo justamente eso con las tradiciones de Israel, para crear una sola narrativa, una que tuviera coherencia. Y claro, esta idea tan revolucionaria tiene un nombre académico. Es como el código que necesitamos para poder descifrarlo todo: la teoría de la historia deuteronomista. Aquí la tenemos, la historia deuteronomista. A ver, el nombre suena un poco técnico, pero la clave está al final, a través de la teología del libro de Deuteronomio. ¿Qué significa esto? Significa que el editor no era un simple cronista que apuntaba fechas y hechos. No, era un teólogo, y usó las ideas del Deuteronomio como si fueran unos lentes, un filtro, para interpretar toda la historia de Israel. Y así explicar sus triunfos y, lo que es más importante, su fracaso catastrófico. Y la persona que le puso nombre y apellido a todo esto, quien articuló la idea por primera vez, fue este erudito alemán, Martin Noth. En 1943, imagínense en plena guerra, lanzó lo que fue una verdadera bomba académica. Dijo, miren, estos libros no es que solo tengan temas en común, es que son de hecho una sola obra, diseñada y editada con un único propósito. Y el argumento de Noth, la verdad, era muy potente. Él insistía en que no estábamos viendo una simple colección de relatos sueltos. Para nada. Se trataba de una obra histórica monumental, que abarcaba casi 700 años de historia, desde la entrada a la Tierra Prometida hasta el momento terrible de su pérdida en el exilio. Una única narración para intentar darle sentido a todo. Todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué? O sea, ¿por qué alguien se tomaría el tremendo trabajo de compilar esta historia tan enorme? Bueno, la respuesta la encontramos en un momento de crisis nacional absoluta. Y esta fecha es la clave de todo. 587 a.C. El Imperio Babilónico conquista Jerusalén. No solo eso, destruye el Templo de Salomón, que era el centro de la vida religiosa, nacional, todo. Y encima deporta a las élites. Es que fue una catástrofe total, un trauma que hoy apenas podemos imaginar. Imagínense, en el exilio la gente se enfrentaba a una crisis de fe profundísima. Las preguntas eran terribles. A ver, si somos el pueblo elegido, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Será que nuestro Dios es más débil que los dioses de Babilonia? ¿O es que el pacto se rompió para siempre? Y es justo ahí, en medio de esa desesperación, que la historia deuteronomista llega y ofrece su respuesta. Es una respuesta teológica y es brutal, pero tiene un destello de esperanza.
El mensaje en esencia es este: Dios no falló, los que fallamos fuimos nosotros. Este desastre no demuestra que nuestro Dios sea débil, para nada. Es la consecuencia inevitable de nuestra propia infidelidad. Esta frase lo resume perfecto. Es la tesis del autor. Porque si uno lee de corrido desde Josué hasta Reyes, lo que este editor revela es un patrón trágico y que se repite una y otra vez. El pueblo recibe la bendición de Dios, pero se aleja hacia la idolatría, rompe el pacto y sufre las consecuencias. Visto así, el exilio no es una sorpresa, ¿no? Es la culminación lógica de siglos de historia. Ahora, claro, la teoría original de Noth, la de un solo autor escribiendo durante el exilio, ha sido súper debatida, y con los años se ha ido refinando. Ya se sabe cómo son los académicos, nunca se detienen, y obviamente han surgido nuevas ideas. Este cuadro nos ayuda a simplificar bastante el debate. A ver, por un lado tenemos la escuela de Königsberg, que es la de Noth, la original. Un autor, una obra. Punto. Luego está la de Harvard, con Frank Moore Cross a la cabeza, que propuso que hubo 2 ediciones. Una primera, más optimista, antes del exilio, que celebraba la dinastía del rey David. Y una segunda, mucho más pesimista, ya durante el exilio, para tratar de explicar la catástrofe. Y finalmente está la escuela de Gotinga, que sugiere que no fueron ni una ni 2, sino múltiples capas de revisiones a lo largo del tiempo. Lo que esto nos demuestra es que la interpretación de estos textos es algo vivo, que sigue evolucionando. Pero bueno, más allá de este debate académico de si fue un editor o fueron varios, el mensaje final, el propósito de esta gran obra histórica, eso sí que permanece muy, muy claro. Y aquí está la conclusión que es fundamental. Quien escribió esto no era un simple historiador que quería registrar datos y ya, era un predicador, usando la historia como un sermón. Su objetivo no era solo explicar el pasado, no, era transformar el presente de esa comunidad en el exilio, darles una razón para su sufrimiento y, sobre todo, mostrarles un camino hacia el futuro. Y el núcleo de ese sermón lo podemos resumir en estos 4 puntos. Primero, la fidelidad al pacto con Dios trae bendición. Segundo, la infidelidad, por el contrario, conduce al desastre. Tercero, la única esperanza que queda es el arrepentimiento, volver al pacto. Y por último, y este es el punto más importante de todos, el exilio no tiene por qué ser el final. Es un castigo, sí, claro que lo es, pero al entender por qué pasó, se abre la puerta a un nuevo comienzo. Y con esto llegamos al final. Lo que la historia deuteronomista nos muestra es que contar la historia nunca, pero nunca es un acto neutral. Es una forma poderosísima de dar forma a la identidad de un pueblo, de explicar una crisis y de llamar a la acción. Y nos deja con una pregunta que es relevante para cualquier cultura, incluso hoy. ¿Qué historias contamos sobre nuestro pasado y qué futuro intentan construir esas historias? Gracias por acompañarnos en este análisis.